Pues ya llevamos con el tema de esta mañana 14 temas de estudio de las 4 grandes cadenas proféticas del libro de Daniel. Las 4 visiones. Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor, de los distintos imperios y finalmente el imperio de la roca. Daniel 7, las 4 grandes bestias y el surgimiento del cuerno pequeño como continuación del imperio romano, ahora romano cristiano o papal. La escena del juicio y la destrucción final de la bestia y el cuerno pequeño. Daniel capítulo 8, la visión de los imperios de Medo-Persia, Grecia y Roma imperial y Roma papal, representados en animales del santuario, porque esa profecía tenía relación directa con la purificación del santuario, la gran obra de Cristo en el tiempo final, justamente cuando habría de darse inicio al juicio previo antes de la venida del Señor. Y en esta última semana hemos venido estudiando el capítulo 11 del libro de Daniel. Resumiendo un poquito, vimos que los primeros 2 versículos de Daniel 11 nos presentan lo que quedaba del reino Medo-Persia, con los reyes que vendrían, y finalmente la caída del imperio Medo-Persa en manos del imperio griego. Alejandro Magno, desde los versículos 3 en adelante, y luego la división del imperio de Alejandro Magno en 4 poderes, la lucha entre esas 4 divisiones del imperio griego, como finalmente una división domina a la otra, terminan siendo 3 y finalmente terminan siendo 2, el reino del norte y el reino del sur, y cómo esa lucha se continúa a lo largo de los siglos hasta que emerge el próximo poder mundial, se levanta, el que iba a quebrantar al pueblo de Dios, no solo a los judíos primero en su fase papal, en su fase imperial o pagana, sino también al pueblo de Dios, al pueblo cristiano en su fase papal. Y vimos allí que la Roma imperial tiene su dominio desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y esto está descrito en los versículos 14 hasta el 29. Así que el versículo 1 y 2 de Daniel 11 es el imperio medo-persa. El versículo 3 hasta el 13 es el imperio griego y sus divisiones. Y desde el versículo 14 hasta el 29 es el imperio romano en su fase papal. Luego, comenzando en el versículo 30 en adelante, vemos el mismo imperio romano, pero ahora en su fase papal. Si dije papal antes, era en su fase imperial. La primera fase del dominio romano fue Roma imperial. Daniel 14 hasta el 29, versículos 14 al 29. Desde Daniel 11, desde el versículo 30 hasta el 39, estudiamos en esta semana Roma papal y la obra terrible que haría contra el pueblo de Dios y cómo se encargaría de entenderse con los violadores del pacto santo. Anoche estudiamos especialmente esta fase de Roma papal, es esta fase terrible de persecución que duraría 1260 años. Y los últimos versículos de Daniel 11 nos hablan del mismo rey del norte, pero el rey del norte en su fase final vuelve a emerger después de su herida mortal. La herida mortal es sanada y otra vez se levanta Roma papal, pero este caso para dominar no solamente Europa como lo hizo en la Edad Media, sino toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso está en los versículos 40 al 45. Así que repasemos rápidamente
estos versículos. Dice allí en el versículo 40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Detengámonos un momentito aquí. La versión Reina Valera de 1977 traduce la primera parte de este versículo donde dice, pero al cabo del tiempo, lo traduce al tiempo del fin. El cabo es lo que termina algo. Y aquí dice al cabo del tiempo, que literalmente quiere decir al final del tiempo del fin. Reina Valera del 77 y otras cantidad de versiones lo traducen de esa manera. En el fin del tiempo. Por cierto, la versión en inglés de King James, esa frase la traduce at the time of the end, en el tiempo del fin. Y eso nos es más específico sobre este ataque del rey del sur contra el rey del norte. Ahora, si ustedes recuerdan, lo que hemos visto es que el rey del norte va pasando el poder de mano en mano según el territorio que ocupa esa filosofía que se hace adorar como si fuera Dios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma. El rey del sur representa el desafío contra el Dios del cielo. Y aprendimos también que el rey del sur representa en la época del imperio griego a Egipto, Ptolomeo, pero después que viene el imperio romano, el rey del sur pelea contra el imperio romano y la misma ideología del rey del sur, o sea, de Egipto, se presenta ahora contra el papado. Primero son las tribus que vienen e invaden el imperio romano y especialmente los vándalos que atacan con las naves del Mediterráneo la fortaleza de Roma. También el rey del sur, Egipto, es el que se levantó contra el Dios del cielo para decir a través de Faraón, ¿quién es Jehová para que yo lo reconozca? ¿Quién es el Dios de Israel para que yo le obedezca? Un desafío abierto contra Dios. Y nosotros estudiamos anoche justamente el surgimiento de esa filosofía atea en contra de Dios. Los que quieren estudiar más a fondo este tema, en su carpeta va a salir toda una sección sobre por qué el rey del sur eventualmente viene a representar proféticamente el ateísmo o la potencia mundial que desafía al Dios del cielo y se transforma en enemiga del papado. Y estamos hablando específicamente sobre el comunismo ateo, el comunismo ateo. Para esto necesitan leer el capítulo del conflicto de los siglos titulado La Revolución Francesa. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, justamente relatando los eventos que trajeron esa revolución terrible en la cual Francia se rebela contra el papado y llega al extremo de prácticamente no solamente echar a los sacerdotes de Francia, quemar las Biblias, profanar los templos sagrados del catolicismo, levantando en su lugar la diosa La Razón, adorando a una mujer y diciendo que Dios ha muerto, que el gobierno ahora es ateo, y hasta introduciendo a una mujer, a una vedette francesa dentro de la iglesia de Notre Dame, la catedral más importante del catolicismo romano en París, y adorando a la diosa La Razón, declarando por una ley gubernamental que se abolía la religión en Francia.
esa revolución, claro, fue una reacción a la mano pesada de Roma que había dominado a Francia por tantos siglos. Y ahora viene la reacción. Y finalmente termina con que Francia se levanta, no solamente va a abolir la religión en Francia, pero va a avanzar en el imperialismo de Napoleón Bonaparte después de la Revolución Francesa para finalmente tomar a Roma. Declara la libertad de los estados pontificios, abole, o sea, pone fin, va a abolir completamente el dominio papal en Europa y le va a asestar el golpe de muerte al papado. En 1798, cuando los ejércitos franceses toman prisionero al Papa Pío VI y lo llevan a Francia y se le quita el poder imperial, el poder que dominó Europa por 1260 años. Entonces, en este momento, a esta altura de la profecía, ese poder es el rey del sur que se levanta contra el rey del norte. El rey del norte sigue siendo Roma, Roma en su fase papal. Primero Roma en su fase imperial, luego Roma en su fase papal. Pero ahora en el versículo 40 nos dice que el rey del sur le da un golpe, se levanta contra el rey del norte. Ese golpe, y dice que es en el tiempo del fin, al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con el rey del norte. ¿Y quién se levantó contra el papado? Sino Francia, la Revolución Francesa. Habiendo abolido la religión, ahora viene y le da el golpe de muerte al papado en Europa en 1798. Y con eso comienza el tiempo del fin. Todo lo que tiene que ver con los eventos relacionados que nos van a llevar a la culminación de todas las cosas. Sin embargo, a pesar de que le da el golpe de muerte, y es Francia la que quita el poder temporal del papado. Qué paradoja, ¿verdad? Porque fue Francia la que le dio el apoyo para vencer a las tribus bárbaras cuando Clodoveo se convierte y hace que el papado pueda llegar al poder. Pero ahora la misma Francia le da el golpe de muerte. Y cuando hablamos de Francia, debemos que entender que la filosofía de hacer a Dios a un lado, la filosofía atea que comienza con el manifiesto comunista o marxista de Karl Marx, va a extenderse como filosofía y va a encarnarse en el establecimiento de Rusia, la revolución bolchevique, la revolución rusa y finalmente el establecimiento del comunismo como poder o imperio mundial. Todo esto es parte de la profecía que ya vimos en Daniel 11 y ahora termina diciendo que es el rey del sur, el ateísmo, que le da el golpe, se levanta contra el rey del norte. Pero la profecía nos decía claramente que no le iba a ganar, le iba a dar una herida de muerte, pero la herida de muerte iba ¿a qué? A sanarse, y otra vez toda la tierra se iba a admirar y se iba a asombrar e iba a seguir en pos de la bestia. Así que si bien fue terrible porque perdió el poder temporal, el poder de gobierno en Europa, lo iba a recuperar otra vez. Y la venganza de ese golpe de muerte que le dio el ateísmo al catolicismo romano, y repito, hermanos, es importante que ustedes lean el capítulo La Revolución Francesa. Allí explica Apocalipsis capítulo 11, y yo voy a ir por un momentito para que vean cómo la Biblia nos presenta a Egipto como símbolo de ese poder. En Apocalipsis capítulo 11 nos habla acerca de cómo los dos testigos
tienen que profetizar por 1260 años vestidos de silicio. La palabra de Dios es puesta a un segundo lugar, como estudiamos anoche, de parte del catolicismo romano, estableciendo los decretos de los concilios, la magistratura o el magisterio papal, donde lo que dice el Papa está por encima de la Biblia, lo que dicen los concilios, lo que dicen las decisiones de la iglesia y la tradición por encima de la palabra de Dios. Por eso, por 1260 años, los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, profetizan vestidos de silicio. Pero dice el versículo 7 de Apocalipsis 11, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es Francia la que cumple esta profecía. Y noten que se compara a Francia con Sodoma y Egipto. Muy característico y muy acertado compararlo con esto en la profecía bíblica, porque en primer lugar Sodoma es símbolo de la inmoralidad, es símbolo de la promiscuidad, es símbolo de la decadencia moral en que cayó la nación francesa y todavía no se levanta, porque Francia es una de las naciones más inmorales de toda Europa. Es triste, pero eso es así, a pesar de haber sido católica romana. Entonces se la compara con Sodoma, pero también con Egipto, ¿verdad? Y Egipto, pues es el poder que se levanta contra el Dios del cielo y dice: ¿quién es Dios para que yo le obedezca? No conozco a tal Dios. Y justamente fue Francia la que declaró: no hay Dios, e hizo un lado a Dios completamente. Entonces, aquí Egipto viene a tomar el lugar, el rey del sur, del comunismo ateo. Según la profecía, este iba a ser un poder que se iba a levantar en el tiempo del fin, pero iba a durar breve tiempo. Repaso lo que ya hemos visto. En Daniel hay 4 bestias: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa de 10 cuernos. Pero en Apocalipsis aparece una bestia de 7 cabezas. Y la bestia de 7 cabezas agrupa todos esos poderes que el diablo ha usado para controlar el mundo, para tratar de tener el cetro del mundo entero y para perseguir al pueblo de Dios. Hay 4 poderes políticos mencionados en el Antiguo Testamento y luego hay 3 nuevas bestias que aparecen en Apocalipsis, haciendo un total de 7. Las 3 nuevas bestias son Apocalipsis 13 del 1 al 10, la bestia que sube del mar, que es el papado. Luego Apocalipsis 13 del versículo 11 al 16, la bestia que sube de la tierra, Estados Unidos de Norteamérica. Y Apocalipsis 11, que acabamos de leer, la bestia que sube del abismo, que es el ateísmo, es el comunismo ateo. Ahora, el comunismo trató de invadir al mundo, y si nosotros vemos allí en su carpeta, ustedes van a encontrar pues un mapa que muestra cómo la Unión Soviética se fue extendiendo de tal manera que amenazaba con controlar al mundo. Todo esto se conoció como la Guerra Fría. Las 2 grandes potencias del mundo, Estados Unidos y Rusia, o el bloque soviético, más bien conocido como el imperialismo norteamericano y el comunismo ateo de Rusia. Allí en la página 318 de su carpeta van a encontrar este mapa al cual estoy haciendo referencia
No sé si lo pueden poner allí en la pizarra para que los que están por el canal de televisión lo puedan ver también. Pero allí podemos ver a 3 colores distintos en este mapa. Está en la página 318 de la carpeta. La Unión Soviética es la parte que está en rojo, que es Rusia propiamente dicho, pero Rusia comienza su imperialismo al aceptar la doctrina marxista y por cierto, todo esto tuvo su origen en Francia. Todo tuvo su origen en Francia y como ya dije, finalmente Rusia encarna la filosofía atea francesa de la Revolución Francesa para establecer un gobierno que se conoce como el gobierno comunista. ¿Ok? Allí la parte más oscura, que es Rusia, ustedes ven, pero entonces hay una parte más clara. En la carpeta están en colores rojo, rosado y anaranjado, pero aquí no se alcanza a distinguir. El proyector cambia los colores. Pero esta parte son todos los países que se le unieron a Rusia aceptando la filosofía comunista. Si ustedes suman en total, son 22 países en que avanzó la Unión Soviética para apoderarse de la gran parte de Europa. Lo que le quedó a Europa fue un pedacito, lo que fue Europa occidental. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, pues avanza y agarra más países, que son Bulgaria, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y parte de Alemania, la mitad de Alemania, donde se pone el muro que divide Alemania oriental de occidental. Así el comunismo sigue avanzando. En el próximo mapa que aparece en la misma página, ustedes van a ver las dos grandes potencias que por 50 o 70 años dominaron el mundo. En este mapa lo que está en azul son los países que firmaron el tratado de la OTAN, que son Estados Unidos y Canadá, y entonces los países que aparecen en azul, Turquía y los países occidentales de Europa formaron el tratado de la OTAN para tratar de restringir el crecimiento del comunismo en el resto del mundo. Pero esto no evitó que el comunismo siguiera creciendo. Y finalmente, el comunismo, y déjenme usar, tengo aquí el marcador, el bloque soviético, pero después se va a agarrar esta parte también, Rusia, como ya lo vimos en el mapa anterior, y luego va a avanzar y va a tomar toda esta sección, va a tomar toda China, el país más populoso del mundo hasta el día de hoy, es comunista, y toma Pakistán y toma Afganistán y va tomando demás países, pero luego hace sus incursiones en África y llega a tomar 14 países de África que los hace comunista, pero sigue avanzando y se mete a América y le mete a Cuba el comunismo, dentro de América, en el Caribe, y luego se mete a Centroamérica con las guerrillas, a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, se mete actualmente, pues ustedes saben todo lo que pasó Venezuela por el brote de comunismo aquí al norte, ¿no es cierto?, de Sudamérica y todas las guerrillas. Ese es el imperialismo ruso, el ateísmo, el comunismo tratando de dominar al mundo. La profecía decía, sin embargo, que iba a durar poco tiempo. Ahora, fue este comunismo ateo el que le dio el golpe de muerte al papado, que gobernaba todo esto y le quitó gran parte de su gobierno. Este comunismo ateo iba a recibir su revancha y esto iba a ser de parte del papado. El papado recibió un golpe muy grande y no se olvidó. Y al cabo de varias décadas se levanta el papado para darle su merecido, darle su venganza al comunismo. Y esto
Es lo que describe el versículo 40 de Daniel 11. Dice, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con el rey del norte. Este es el golpe que le da y la pelea que le hace y le quita el gobierno en Europa. Independiza las naciones del papado, el comunismo, Francia. Pero dice, el rey del norte se levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Este es el contraataque del papado contra el comunismo. Y yo no tengo tiempo porque yo quiero llegar hoy a Daniel 12, que es el tiempo de angustia. Ojalá yo pudiera dedicarle tiempo a estudiar cada pedacito de Daniel 11, del 40 al 45, porque es todo lo que está sucediendo. Hemos visto parte de esto en nuestro estudio. Roma papal se levanta contra la potencia atea comunista de la Unión Soviética. La venganza por el reino que le fue arrebatado en 1798 va a venir 19 décadas después. La Guerra Fría entre el tratado de la OTAN entre Estados Unidos y Rusia va a llegar a su fin en 1989. Y en ese año histórico cae el muro de Berlín. Y 2 años después, 1991, se desintegra totalmente la potencia atea de la Unión Soviética. Se acabó la Unión Soviética. Ahora quedan países, pero cada uno independiente de la Unión Soviética. Se terminó la Unión Soviética como superpotencia mundial. Pero ¿cómo cayó? Aquí es donde la profecía se cumple. Fue el Vaticano y Roma los que hicieron una santa alianza contra su enemigo común, el comunismo, la comunista Unión Soviética. El Vaticano hizo el trabajo filosófico, espiritual, y Estados Unidos el trabajo de su fuerza militar y económica para hacer caer al comunismo en Europa. Ahora, ustedes lo que están viendo allí es al presidente Ronald Reagan con el Papa Juan Pablo II. Esa reunión fue histórica. Ellos pasaron horas hablando. Nadie supo de qué hablaron. Pero después que pasó todo, la cosa salió a la luz. Y eventualmente esa foto que llegó a ser famosa se transforma en una estatua que ahora está en el Vaticano y la tienen en su carpeta en la foto de al lado. No sé si la pueden poner allí en la pantalla. Esa misma foto casi la van a ver exactamente igual en una estatua de bronce que se levantó para conmemorar esta famosa alianza. Ahí la pueden ver a la estatua. Ahí está el mismo presidente Ronald Reagan con el Papa Juan Pablo II en una estatua de bronce conmemorando esta santa alianza. Bueno, ¿en qué consistió la santa alianza? La próxima foto, vamos a ver que en el año 1992, después de la caída del comunismo, que fue en 1989, y finalmente en el 91 se desintegra la Unión Soviética, ahora se revela lo que sucedió entre el Papa Juan Pablo II y el Papa el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, hicieron esa alianza para hacer caer el comunismo. Y es la revista Time. La revista Time, una revista de noticias de aquí de los Estados Unidos, a través de un reportero, hace toda la investigación y saca a la luz por primera vez. Después de eso han salido cantidad de libros que han contado la historia de la caída del comunismo y cómo el Papa polaco Karol Wojtyła, Juan Pablo II, se alía con el presidente Ronald Reagan
para hacer caer el comunismo. Si me pueden poner la próxima foto, Time, la revista Time, donde trae la Santa Alianza. Y aquí dice, el 22 de febrero de 1992, publica la revista entera un número especial revelando lo que sucede en secreto que ahora se hace público. La Santa Alianza, como el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se une con el Papa polaco Karol Wojtyła, Juan Pablo II, y conspiran para ayudar al movimiento polaco de solidaridad y así apresurar la caída del comunismo. Bueno, así que de esta manera se cumple la profecía que viene la venganza del papado contra el comunismo y hace caer a este poder. Ahora, quiero hacerles recordar algo. Si ustedes recuerdan, cuando sube Roma imperial, tiene que dominar 3 territorios o 3 enemigos. Y vimos cómo la historia se repite, es un patrón histórico. Cuando sube Roma imperial, hay 3 territorios de la división del imperio griego que tiene que dominar. El rey del norte, el rey del sur y la tierra gloriosa, Israel. Eso lo encontramos en Daniel en el capítulo 11 y también en Daniel en el capítulo 8, donde habla del cuerno pequeño como Roma imperial. Esos 3 territorios son dominados por el rey del norte, Roma imperial. Cuando ahora pasa el poder de Roma imperial a Roma papal, otra vez para poder sentarse en el trono, tiene que destruir o dominar 3 enemigos, que son los 3 cuernos que echa abajo el papado, y que son las 3 tribus arrianas, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, en el 538. Pero en la última subida, en el último imperio, después de la herida mortal que le da el ateísmo, que le da Francia al papado, para volver a resurgir otra vez tiene que vencer a 3 enemigos. Y estos 3 enemigos son el comunismo, el protestantismo y el islam. Ahora, el más antiguo de esos enemigos es el Islam. El papado lo persiguió tratando de destruirlo en la Edad Media con las cruzadas. Los expulsó a los árabes que habían invadido el Imperio Romano en España y en tantos otros lugares a través de las cruzadas. Los expulsó de muchos países del mundo y los siguió atacando y atacando y atacando. No los destruyó. El Islam está muy fuerte hoy en día y ha crecido de una manera impresionante. El protestantismo tampoco lo pudo destruir. Surge el protestantismo, trata a través de la Santa Inquisición, trata a través del Concilio de Trento de aplacar, de aplastar la reforma protestante, pero la reforma protestante se extiende no solo en Europa, que ahora se viene a América, y como aprendimos anoche, América ayuda a la mujer, dándole refugio para aquellos perseguidos, y se hace fuerte el protestantismo en Estados Unidos y llega a ser una nación fundada por protestantes, Estados Unidos de Norteamérica. Así que el protestantismo está encarnado en la superpotencia mundial que es Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el segundo enemigo del papado. El primero es el Islam, lo persiguió en la Edad Media. El segundo es el protestantismo, lo persigue en la Edad Media, pero se le escapa y se viene a América, y aquí hace una nación libre del papado y libre del poder de los reyes de Europa, de los reyes católicos. Y aquí emerge esta nueva nación con las libertades civiles y las libertades religiosas, los 2 cuernos de esa bestia que es como un cordero, la libertad civil y la libertad religiosa.
Pero el papado no se ha olvidado que tiene un enemigo formidable. Y como lo hizo en el pasado, ahora busca no de destruir. Miren, a los musulmanes trató de destruirlos por la guerra. Nosotros aprendimos ayer cómo utilizó y levantó el Dios de las fortalezas. En lugar de a Dios, se apoyó en otro Dios que sus padres no conocieron, que fue el poder civil, el poder político, el poder militar, y comenzó a perseguir a través del poder militar. Así hizo con el islamismo, pero no lo venció, lo expulsó de ciertos países. Pero ahora el Islam se ha hecho muy fuerte. El protestantismo también lo persiguió físicamente a través de la fuerza, utilizando la política, los poderes de las naciones para entregar en manos del poder político a los así llamados herejes, tanto en Europa como en América, porque aquí también se desarrolló la Inquisición. En México, la ciudad de Cuernavaca fue la sede de la institución de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, porque mató a más de 50 millones de cristianos protestantes, la Santa Inquisición. La sede para Centroamérica estaba en Costa Rica y la sede para Sudamérica estaba en Perú, en Lima, Perú. Y allí mataron a cantidad de herejes y los torturaron con los instrumentos de tortura que todavía existen. Si usted va al Museo de la Tortura en la Ciudad de México, va a ver. Si va a la Catedral de Cuernavaca, está adornada por dentro, así en las paredes, con todos los instrumentos de tortura que usaron, y con fotos del santo oficio de la Inquisición y cómo los quemaban, cómo los descuartizaban. Ay, esos son los adornos de la catedral de la Basílica de los Ángeles en Cuernavaca, Morelos, que fue la sede de la Inquisición. Y en Lima pasa exactamente lo mismo, en el Perú. Ahora, eso muestra cómo el papado usó la fuerza, pero cuando no logra la fuerza, entonces lo que usa es la política. Como aprendimos anoche, la lisonja, los halagos, los tratados para tratar de conquistar. Y como no logró conquistar de esa manera, recuerden que son tres enemigos. El Islam, el más antiguo, que viene del año 622 después de Cristo. El protestantismo, que viene del año 1517 de la era cristiana. O sea, 900 años. Primero surge el Islam, después surge el protestantismo y finalmente va a surgir el comunismo en 1798, que le da el golpe de muerte. Son los tres enemigos, pero el más joven, y que según la Biblia era el que iba a durar menos tiempo, recibió primero su golpe mortal, la venganza del papado. Se une con Estados Unidos, su enemigo proverbial, porque la guerra entre Estados Unidos y el papado tiene historia, pero todo eso ahora cambia. ¿Por qué? Es lo mismo que como los enemigos que eran Pilato y Herodes se juntan contra un enemigo común que era Cristo para destruirlo, y terminaron siendo amigos los dos enemigos porque entregaron a Cristo a la muerte. De igual manera, el papado y el protestantismo, los Estados Unidos, se dan la mano para atacar a su enemigo común, que es el comunismo, y así lo hacen caer. Si ustedes quieren leer algo interesantísimo, miren, lean, yo no sé si ahí está, miren, ahí está la revista Time Magazine. No la alcanzan a leer porque el color rojo no se ve aquí, pero aquí está Time Magazine, Holy Alliance. Dice, How the Pope and Ronald Reagan, aquí está. Bueno, desgraciadamente está en rojo y no se puede leer, pero yo se los leo de aquí, como el Papa Juan Pablo II y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, conspiraron para ayudar al movimiento polaco Solidaridad y así apresurar la caída del comunismo.
El primer territorio fue conquistado por Roma hace ya casi 30 años atrás, con la caída del comunismo en 1989, el muro de Berlín, y en 1991 la desintegración de la Unión Soviética con la perestroika. Estos dos enemigos ahora se hacen amigos para pelear contra el comunismo. Pero qué interesante que ahora otra vez se está haciendo amigo el papado y Estados Unidos para pelear contra el terrorismo. ¿Y qué es el terrorismo? Islam. El otro enemigo. Le resultó bien la táctica. Se alió con su enemigo, el protestantismo, Estados Unidos de Norteamérica, para pelear y hacer caer el comunismo. Ahora se vuelve a aliar, o sigue la alianza santa entre Estados Unidos y el papado, esta vez para dominar el terrorismo del Islam a nivel mundial. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Oh, es muy inteligente el papado. Sabe qué armas usar y cómo lograr sus propósitos. Todo esto está descrito en los últimos 5 versículos de Daniel capítulo 11. Y veamos ahora lo que dice. Versículo 41. No solamente ataca al rey del sur, que es el comunismo, pero en el 41 dice, entrará a la tierra gloriosa. A la tierra gloriosa. Ahora, bíblicamente, y ya en Daniel 8 vimos que la tierra gloriosa era Israel. Es el lugar que Dios provee para protección y hogar de su pueblo. Pero resulta que cuando el pueblo escogido se desentendió del pacto y del príncipe del pacto y lo mató por manos de los romanos, el pueblo judío, Dios se desentiende de ello y la tierra gloriosa dejó de ser gloriosa. Los judíos fueron expulsados por el imperio romano y nunca más volvieron a habitar la tierra gloriosa, sino hasta ahora, hasta hace unos 50 años atrás, cuando se forma el Estado de Israel. Por 2000 años Israel no estuvo en manos de los judíos. Esa tierra gloriosa dejó de ser la tierra gloriosa y ahora es una nación como cualquier otra, pero no es una nación manejada por Dios, porque el 90% de la población de Israel son ateos. Búsquenlo en la enciclopedia, búsquenlo en el Google. 90% de la población de Israel es atea. Y según la Biblia, Israel ya no es el pueblo del pacto. Anoche lo estudiamos. Vimos que Dios tiene un pueblo del pacto, que son los que aceptan al Mesías, al príncipe del pacto como su Señor y Salvador, y aceptan su santa ley como la ley que los rige. Ese es el pueblo del pacto, el que tiene la fe de Jesús y el que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, el pueblo del pacto, tenemos que identificarnos claramente quiénes son. La tierra gloriosa deja de ser Israel, porque Israel se transforma en igual que los árabes. Lo podemos leer en el libro de Gálatas, donde el apóstol San Pablo, y fíjense, esto es en el Nuevo Testamento, nos explica que ya no son el pueblo. Y esto lo estudiamos también la semana pasada, cuando vimos cómo el pueblo de Israel rechazó al Mesías y Cristo les contó la parábola de que les mandó siervos que recogieran el fruto de la viña, y a unos mataron y les volvió a mandar más siervos y lo mataron, hasta que finalmente les mandó al hijo, y al hijo también lo mataron. Entonces, ¿qué hará el Señor de la viña? Pues quitará a esos malos siervos y le entregará a otros su viña. El reino de los cielos, dijo Jesús en Mateo 12:40, le será quitado de vosotros y será entregado a otros que produzcan el fruto. Así el reino de Dios, el conocimiento del Dios verdadero que estaba en la nación judía, ahora se pasa al nuevo pueblo del pacto. Los que aceptan al Mesías y los que siguen con el libro del pacto, la Biblia,
y con las tablas del pacto la santa ley de Dios. Ese es el pueblo verdadero de Dios. Fíjense que en Gálatas, lo que les estaba diciendo, por cierto, el próximo trimestre vamos a estudiar en la lección de escuela sabática el libro de Gálatas. No dejen de conseguir su cartilla de escuela sabática. Ya llegaron las cartillas. Ya el sábado que viene vamos a estar dando las cartillas de escuela sabática a todos para que podamos estudiar el libro de Gálatas. Fíjense que en Gálatas, en el capítulo 4, el apóstol Pablo hace una alegoría y dice así, versículo 24. Esto es una alegoría. Pues estas mujeres, está hablando de Agar y de Sara. Estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente el monte de Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Ahora vean, el monte de Sinaí es el pacto que Dios hizo con el pueblo judío. Pero dice que ese pacto, el primer pacto, engendró para servidumbre es Agar. Versículo 25. Lo cual es, ahí está, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual, dice Pablo, pues esta, junto con sus hijos, los judíos, está en esclavitud. Igual que los árabes, Arabia. Jerusalén deja de ser el pueblo de Dios y ahora son hijos de Agar. Aunque eran hijos de Sara, por haber rechazado al príncipe del pacto, a la simiente de Abraham, ahora pasaron a ser hijos de esclavitud. Así que el pueblo judío ya no es más el pueblo de Dios. Por lo tanto, la tierra de Israel deja de ser la tierra gloriosa. ¿Y qué resulta ser la tierra gloriosa? En Daniel capítulo 11. Después del nuevo pacto, es el pacto en la sangre de Cristo, la tierra ayuda a la mujer, como vimos anoche, porque la tierra abre sus puertas para recibir a los perseguidos que venían huyendo de la persecución de Europa. Y se funda una nación en América, tierra de libertad, que abre las puertas para todos los perseguidos que están en peligro en el mundo. Y esa tierra gloriosa que ahora sirve de hogar y refugio para el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús, que tiene el libro del pacto y que tiene el testimonio de Jesús, resulta ser Estados Unidos de Norteamérica. ¿Están entendiendo ahora? Ese es el lugar que Dios proveyó, porque así dice, la mujer huyó al desierto, al lugar provisto por Dios. Y luego dice, y la tierra, esto es Apocalipsis 12, versículo 15, y la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca. El 15 decía, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, la persecución, la Santa Inquisición para destruir a la mujer, arrastrarla por el río. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, el símbolo de la tierra, como aprendimos anoche, los que estuvieron anoche, el símbolo de la tierra lo encontramos en Apocalipsis 13 y es el mismo simbolismo. Recuerden que en profecía hay que interpretar los símbolos, no como en Daniel 11, que no es profecía con símbolos, es profecía literal. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una cita del libro El conflicto de los siglos para que entendamos, porque algunos dicen, bueno, si Daniel 11 es profecía literal, entonces ¿por qué ahora estamos diciendo que la tierra gloriosa ya no es Israel, sino que es Estados Unidos? Entonces, ¿es un símbolo? No, no es un símbolo. La tierra gloriosa es Estados Unidos. Pero miren esta cita que les voy a dar del conflicto de los siglos, de cómo se interpreta la profecía de la Biblia. Hablando acerca de Guillermo Miller y cómo él llegó a entender
todas estas profecías, en la página 367 del Conflicto de los Siglos, hablando de Guillermo Miller, dice así: con profundo interés, Guillermo Miller estudió los libros de Daniel y del Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación. Aquí están los principios de interpretación que se usan para interpretar Daniel y Apocalipsis. Siguiendo los mismos principios de interpretación, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. El libro de Apocalipsis y de Daniel no era un misterio cerrado y sellado. Se podía entender comprendiendo los símbolos proféticos. Vio que en la medida que se habían cumplido las profecías, se habían cumplido literalmente. Que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas y similitudes o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes de las Escrituras, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Si hay un símbolo, interpreto el símbolo, lo aplico, pero la profecía se entiende literalmente. Es lo que estamos haciendo en el libro de Daniel. Interpretamos el símbolo, pero luego la profecía se aplica en forma literal. Entonces, si la tierra gloriosa, y les puedo dar cantidad en su carpeta, van a encontrar cantidad de citas. ¿Por qué nosotros creemos que la tierra gloriosa es Estados Unidos? ¿Okay? La tierra gloriosa en Daniel 11:41 ya no se refiere a la antigua tierra de Israel, sino a la moderna tierra del Israel espiritual. Así como el pueblo judío ya no es el pueblo del pacto, el pueblo escogido, sino que ahora es el Israel espiritual, así la tierra gloriosa no es la tierra literal de Judea, sino que es la tierra que alberga al pueblo del pacto en el tiempo del fin. Y si ustedes ven, después de este versículo, el 16, lo que viene es el 17. ¿Dónde está la iglesia, la mujer? La tierra la ayuda. La tierra abre la boca y traga el río que el dragón había echado de su boca. Y ahora el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Dónde está la mujer? En la tierra, en América. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso el pueblo del pacto es el que tiene las tablas del pacto y las guarda. Es el que tiene el libro del pacto, la Santa Biblia, y es el que tiene el testimonio de Jesucristo. El nuevo pacto que Cristo hace con su pueblo que le obedece. Habiendo entendido esto, entonces, identificando Estados Unidos como la tierra gloriosa, podemos entender lo que está haciendo el papado de tratar de conquistar esa tierra gloriosa. El segundo enemigo del papado, el protestantismo. Ya uniéndose con Estados Unidos, logró desmantelar la Unión Soviética. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia, eso fue en 1989, 1990. Ustedes saben que el sistema de espionaje de Estados Unidos se llama la CIA. Pero el papado tiene un sistema de espionaje mucho más eficiente que la CIA. Y se llama el confesionario. En todas partes del mundo, los sacerdotes católicos reciben confesión de los fieles católicos y se enteran de todo. Y esa información
fluye hasta la Agencia Central de Inteligencia del Vaticano, que reúne toda esa información de lo que está pasando a nivel mundial. Por eso siempre el papado está adelantado a las cosas, porque sabe lo que viene. Se unen esos dos poderes, el papado y Estados Unidos, para contrarrestar a su enemigo común, el comunismo. Y el primero que cae es el comunismo. Pero todavía no termina. Lo quiere terminar de destruir. ¿Dónde está metido el papado? ¿Que no fue el Papa Francisco el que hizo los arreglos con el presidente de Cuba, Raúl Castro, para que se acabara de una vez para siempre el embargo y se abrieran las relaciones internacionales y políticas con Cuba? Véanlo ahí. Está en la carpeta la foto. El Papa reuniéndose con Raúl Castro. Y esa reunión fue en el Vaticano. Y luego juntó a Raúl Castro con Barack Obama en el Vaticano para que hablaran. Y resultado de eso se levantó el embargo y se acabó la guerra entre Cuba y Estados Unidos. Otro país comunista. ¿Quién está intercediendo para que se acaben los problemas en Corea del Norte? El Papa, junto ahora con este presidente, con el actual, con el presidente Donald Trump. No más que este es un poquito brusco, por decirlo suave, ¿verdad? Por eso necesita el consejo del otro que tiene más sabiduría, de Francisco, para saber cómo actuar y lograr sus propósitos. La otra que se está abriendo es China. Después de años de aislamiento, ahora se están abriendo las relaciones comerciales con China. Todo esto va a llevar a la caída del comunismo total. El golpe más grande fue dado en 1989 con el muro de Berlín y en 1991 con la caída de la Unión Soviética, el desmantelamiento de la Unión Soviética a través de la perestroika, con Putin. Pero de ahí para adelante se sigue en los lugares donde hay comunismo. ¿Quién interviene siempre? ¿Estados Unidos o el papado? Son los dos. Cada vez que hay un problema en uno de estos países comunistas, en África, el Papa dice, el Papa habla, el Papa aconseja y Estados Unidos apoya. Están trabajando juntos. Pero con Estados Unidos no puede trabajar sino a través de entendimientos. Tienen que trabajar de común acuerdo. Ahora, es muy interesante cómo este país, los Estados Unidos de Norteamérica, han ido cambiando con el correr de los años. Miren, en su carpeta, ustedes van a encontrar que cuando esta nación se fundó, en 1776, los católicos en los Estados Unidos eran menos del 1% de la población de las 13 colonias originales de Estados Unidos. Menos del 1% era el catolicismo romano. Ahora vean qué interesante. Y van a encontrar la fuente en su carpeta. Allí al lado de la foto donde aparece la bandera de Estados Unidos y el rosario, la manera como se está catolizando a los Estados Unidos de Norteamérica. La Iglesia Católica en los Estados Unidos ha crecido considerablemente en la historia de nuestro país. De ser una pequeña minoría durante la época de las 13 colonias, menos del 1%, a ser actualmente la denominación cristiana más grande del país, más que los bautistas, más que los presbiterianos, más que todas las demás iglesias protestantes históricas. La Iglesia Católica estadounidense se ha convertido
en la más grande confesión religiosa de los Estados Unidos y ha visto aumentar su número de fieles a 69 millones de personas en los Estados Unidos. En un estudio elaborado por el Instituto Caterina de Siena, se observa que el total de iglesias protestantes han pasado de ser un 65% en 1910, hace 100 años atrás. Las iglesias protestantes eran el 65% de la población de Estados Unidos. Hoy solamente son el 25% de la población. El protestantismo en Estados Unidos, el 25%. 40 puntos porcentuales ha bajado el protestantismo en América. Al mismo tiempo, la forma de cristianismo más practicada entre los Estados Unidos es actualmente el catolicismo romano. Y esta estadística declara que hace 100 años, en 1910, los católicos eran el 22% de la población, hace 100 años, pero hoy representan el 35% de la población de Estados Unidos. ¿Por qué creen que los obispos y los arzobispos están a favor de la migración? Porque la migración es la que trae el católico a Estados Unidos. Ahora, Trump no está ayudando mucho en eso, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero lo van a convencer, no se preocupen. Miren otro dato interesante. Este artículo, publicado por el Monseñor Gómez, Monseñor de Los Ángeles, aquí, de California. Misioneros como Junipero Serra. ¿Ustedes saben quién es Junipero Serra? Es un sacerdote católico que fundó las misiones aquí en California. La misión de San Fernando, la misión Viejo, todas las misiones católicas fueron fundadas aquí en California por Junipero Serra. Ahora, en este artículo de Los Angeles Times, y que fue reproducido también por la Asociación de Impresoras Unidas, dice lo siguiente: el arzobispo de Los Ángeles, en su nueva columna semanal con Los Angeles Times, Monseñor José Gómez, destaca que el beato, ¿saben lo que es beato? En proceso de ser beatificado para hacerlo santo. Esto se escribió en 2015. Ya no es más beato, ahora es el santo Junipero Serra, el primer hispano de Estados Unidos que es declarado santo por la Iglesia Católica en toda su historia. El arzobispo, Monseñor José Gómez de Los Ángeles, destaca que el beato Junipero Serra, que fue canonizado por el Papa en septiembre aquí en los Estados Unidos del 2015, tiene un significado muy especial para los inmigrantes hispanos, porque él también fue un inmigrante hispano y llegó a convertirse en el padre de California. Y miren lo que dice Monseñor José Gómez: debemos cambiar lo que está escrito de la historia de Estados Unidos. Misioneros como Junipero Serra son los verdaderos fundadores de los Estados Unidos, no los protestantes. ¿Quién fundó Estados Unidos? Los católicos. Qué interesante. El padre de California. El padre Serra nos ayudó a apreciar de una manera nueva que los misioneros fueron los verdaderos fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. En él vemos que los orígenes de Estados Unidos no estuvieron en la política, la conquista, el saqueo o el protestantismo. Los motivos más profundos del padre Serra y de los misioneros católicos que fundaron América fueron religiosos, espirituales y humanitarios.
Ese es Junipero Serra, el nuevo santo de la Iglesia Católica de California. Pero miren la próxima foto que vamos a poner en la pizarra. La estatua de Junipero Serra ha sido metida desde el 2015, el primer misionero de los Estados Unidos, dentro del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., donde están los próceres de la nación. Aquí está, este es el Capitolio en el Congreso de los Estados Unidos. El Capitolio es el edificio más importante de los Estados Unidos, ¿ok? Donde se reúne el Congreso. Aquí están los padres de la patria, Washington, Lincoln, los grandes padres de la patria, los que fundaron esta nación. Miren quién está aquí. Con la cruz para arriba, Junipero Serra, padre de la nación de los Estados Unidos. Se está catolizando los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se sorprenden ustedes si les digo que de los 9 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la actualidad hay 6 que son católicos? La población es solo un 35%, pero el 70%, más del 70%, sí, el 70% de los jueces supremos, los jueces supremos son los que interpretan las leyes de esta nación, son todos católicos romanos. ¿Quién dirige entonces esta nación? Este es como está conquistando el rey del norte la tierra gloriosa. La está conquistando por la política, no por la fuerza, no con guerra, como hizo con los del Islam o como hizo con los protestantes en la Edad Media. Como no los logró conquistar, ahora es haciendo tratos. ¿Y saben cuál es lo otro? No solamente la política. La otra manera es el ecumenismo, uniendo las religiones para que todas vuelvan a los brazos de la madre iglesia, de donde salieron. Ahora ya nosotros no somos más los herejes protestantes, ahora somos los hermanos separados. Pero podemos volver con la madre. El ecumenismo es volver a Roma. Y la premisa del ecumenismo desde el Concilio Vaticano II es que la unión sea bajo una sola cabeza, el obispo de Roma, que todas las iglesias reconozcan la supremacía del obispo de Roma. Bien, hermanos, el tiempo va transcurriendo y yo recién voy en el versículo 41 de Daniel capítulo 11. Dice el versículo, por cierto, termino lo que dice el monseñor de aquí de Los Ángeles. Dice, la canonización del beato Junipero Serra es una respuesta al contexto de cambios y discusiones en los Estados Unidos. Su canonización debería hacer resonar un llamado a todos los habitantes de Estados Unidos a regresar a sus profundas raíces religiosas e interculturales, como una nación nacida de la misión universal de la Iglesia Católica. Estados Unidos nace, dice el monseñor de Los Ángeles, como una nación de la misión universal de la Iglesia Católica. Eso publicado en Los Angeles Times, y del encuentro que tuvieron con el Evangelio las primeras naciones, cultura y pueblos. Así como Roma colonizó el mundo de Europa e hizo a todos católicos cristianos, también vino a América. ¿Y quién colonizó toda América? Desde Argentina hasta México. El catolicismo romano. Oh, no fueron conquistas. Era espiritual, era traer el evangelio. Hoy los indios,
Pues si no se convertían, los convertían, pero los hicieron cristianos. No importa los medios. La historia es terrible. La historia es terrible. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Pero hay uno que dice ser el representante de Cristo que quiere un reino mundial. Y por eso les decía que es muy interesante leer los libros que se publicaron después de que salió a la luz la Alianza Santa.